Ser estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Estados Unidos investigará a las redes sociales por sesgar la opinión. 6 de cada 10 niños nacen fuera del matrimonio en Francia y vamos a hablar del doxing, la nueva tendencia de tirarse mal a la pileta a propósito. Además, la comunidad judía celebra en estos días Rosh Hashanah. Saludamos a quien nos acompaña en el día de hoy, en este caso, Pastor Alberto Díaz. ¿Cómo le va? Como siempre, un gusto estar con ustedes. Lo mismo decimos, Alberto. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. ¿Cómo estás, Ian? Bienvenido. Todavía con vértigo después de ver los videos del doxing. Vamos a ver qué pasa con eso entonces. Saludamos en la operación técnica a Carlos Morti y quien les habla Victoria Pereira. Y vamos a comenzar por este tema con Estados Unidos y las redes sociales, porque en este caso ese país va a investigar justamente a las redes sociales por sesgar la opinión. Esta información la vamos a tomar del portal Milenio de México, porque el Departamento de Justicia dijo que va a investigar a esas empresas ante las sospechas de que perjudican la competencia y sofocan intencionalmente el libre intercambio de ideas. El gobierno de Estados Unidos investigará las sospechas de posición dominante y de sesgo intencional de los gigantes de las redes sociales, acusadas por el presidente Donald Trump de favorecer las opiniones progresistas por encima de las conservadoras. Esto fue anunciado en el Departamento de Justicia. En una declaración, el Departamento de Justicia dijo que el fiscal general Jeff Sessions convocó a una reunión con varios procuradores generales este mes para discutir la creciente preocupación de que estas compañías puedan estar perjudicando la libre competencia y sofocando intencionalmente el libre intercambio de ideas en sus plataformas. Trump ha acusado a las compañías de redes sociales de interferir en los comicios de medio término que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos sin ofrecer aparentemente ninguna evidencia, y agregó que son empresas superliberales, según una entrevista publicada el miércoles por Daily Caller. Creo que ya han interferido en las elecciones del 6 de noviembre, dijo Trump, refiriéndose a esas compañías, entre las que figuran Facebook y Twitter, en una entrevista con un canal de noticias conservador. La acusación del presidente republicano se sumó a otras que hizo recientemente, señalando sesgos políticos en su contra por parte de las firmas de redes sociales y de motores de búsqueda. Google y otras empresas tecnológicas han negado cualquier prejuicio político. Como siempre pasa, Ian, cuando hablamos de redes sociales, ya más o menos todos somos conscientes, ¿no?, del manejo de datos, pero siempre es bueno saber hasta qué punto pueden llegar, sobre todo para saber cómo manejarnos nosotros en Internet y en redes sociales. ¿Hasta qué punto pueden llegar? No lo sé, pero no es tan absurda la acusación que han hecho contra Google y las otras redes sociales, porque de hecho filtran información. Y no para mostrarte lo que ellos quieran que tú veas, sino para mostrarte lo que tú buscas. El éxito de Google está en que logran, con sus logaritmos sofisticados, justamente mostrarte lo que tú quieres ver. Y en pocos segundos encuentras tus búsquedas. Ya no hay que ir a la estantería de libros, porque antes de llegar a la estantería ya encontraste en Google lo que buscabas. El otro día yo buscaba un comercio que se había mudado, había cambiado de lugar, nadie sabía dónde estaba. Lo ingresé en Google y me dio hasta la dirección con mapa y todo, y en pocos minutos, sí, en pocos segundos tenía la información y en pocos minutos estuve ahí. Hay un versículo bíblico que vagamente recuerdas, pero no sabes el texto exacto ni la cita. Tipeas unas palabras que sí te acuerdas en Google, y ahí está tu texto, con cita, con todo. Así que es muy práctico y realmente te da lo que tú quieres ver, y es por eso que es tan popular. Además, para aumentar la posibilidad de aciertos, comparan lo que tú buscas con lo que otros buscan. Y ya cuando ingresas tu texto, te sugiere en la búsqueda lo que tú posiblemente quieres buscar. Si pongo recetas para arroz, ya enseguida me ofrece recetas para Rosh Hashanah. Pero si pongo cómo envenenar a, no pone nada, no pone ni suegra, ni profesora, ni nada, porque Google no quiere sugerirme cosas que yo no debo hacer. Entonces, este tipo de búsquedas a mano los bloquean.
No es que alguien está esperando que yo ponga la búsqueda, sino que ya este tipo de búsquedas están bloqueadas por definición. Así que hay cierta injerencia ahí, ciertas cosas que Google no quiere que tú busques, también para proteger su propia posición. No puede ser que mis hijos estén buscando algo para el colegio y les saltan páginas pornográficas por doquier, simplemente porque su búsqueda coincidió con la búsqueda de otra persona que realmente buscaba cosas feas. Por eso ellos ese tipo de búsquedas lo bloquean. Ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está convencido de que las noticias negativas sobre él prevalecen sobre las positivas y dice, me están bloqueando las noticias positivas. ¿Será esto porque la gente tiende a buscar lo negativo, que nosotros mismos ya damos prevalencia a lo negativo? ¿Puede ser? ¿O será porque Google trabaja en contra de Trump? Creo que no, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. El gobierno americano quiere controlar más las redes sociales y también la Unión Europea ha pedido que Google y las otras redes controlen más los temas de fake news, que se sacan todo aquello que no tenga asidero, que dirige mal la opinión pública. Y todo esto suena mucho a la Think Poll, la policía de pensamiento, que encontramos en el libro de George Orwell, del libro 1984, la policía que controla lo que pensamos. Y la Biblia nos describe cómo va a terminar todo esto. Así que un poquito sí, contesto tu pregunta del principio, a dónde termina todo. Habiendo conocido a Dios, dice la Biblia, los hombres no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Vemos que hay una necedad en el hombre que es consecuencia de no tener en cuenta a Dios. Y esto culminará en el tiempo del anticristo, donde dice en 2 Tesalonicenses 2, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y esto realmente va a ser un tiempo confuso, donde ya nadie sabrá decir qué es verdad y van a creer la mentira. Y sin embargo, en ese tiempo, que todavía no es el tiempo del anticristo, gracias a Dios, hay un remedio contra tanta confusión. Dice el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Continuamos en la revista radial, vamos a hablar de una realidad de nuestra sociedad que seguramente en muchos países se asimilen con esto, porque 6 de cada 10 niños en Francia nacen fuera del matrimonio, y esta información la vamos a tomar del portal El Mundo de España. Francia es el país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de nacimientos extramatrimoniales. Cada vez más franceses tienen hijos sin casarse previamente por la iglesia o por lo civil. 6 de cada 10 niños en Francia nacen fuera del matrimonio, según un estudio publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística de Estudios Económicos, INSEE, por sus siglas en francés. Las cifras de este instituto muestran que el esquema tradicional de casarse primero y tener hijos después es ahora ampliamente minoritario en Francia. La extensión de las uniones de hecho y de las uniones libres en detrimento del matrimonio, así como el retraso de la edad de matrimonio, han hecho que los nacimientos fuera del matrimonio sean mayoritarios desde el año 2006, explica el informe.
De 1901 a 1978, menos del 10% de los nacimientos tenían lugar fuera del matrimonio en Francia, con la excepción de algunos años durante las dos guerras mundiales. Desde 1979, el porcentaje de nacimientos extramatrimoniales no ha dejado de aumentar en Francia, llegando a ser del 20% en 1986, el 40% en 1997 y el 60% en el 2017. Francia, 60%, es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de nacimientos extramatrimoniales. En la Unión Europea, el 42.6% de los nacimientos se produce fuera del matrimonio como media. En cambio, en Grecia, el patrón tradicional sigue siendo la norma. Menos de 1 de cada 10 bebés, un 9.4%, nace fuera del matrimonio. En Polonia, 3 bebés de 4 tienen padres casados. Desde el año 2006, el Código Civil francés no hace distinciones entre hijos legítimos, esto quiere decir cuyos padres están casados, y naturales o ilegítimos. Así que resumimos entonces, Alberto, que 6 de cada 10 niños que nacen en Francia nacen fuera del matrimonio, un dato que puede ser bastante similar en otros países, y una realidad que de alguna manera parece atentar cada vez más con el modelo de familia que la Biblia, que Dios estableció. Nacimiento de niños extramatrimoniales. Yo estaba escuchando la noticia que ustedes estaban informando acerca de esto y escribí: una tendencia en Francia. Vivimos en el siglo XXI y la pregunta que yo me tengo que hacer como un lector de la Biblia, como un cristiano, una persona que cree en Dios, es: ¿vamos a dejar que esto influya en nuestra vida? ¿Qué cosa? Las tendencias, las filosofías y las prácticas de un mundo que le da la espalda a Dios. Como nunca, vamos a tener que hacer un esfuerzo si queremos vivir una vida de valor. Y para vivir una vida de valor necesitamos considerar la palabra de Dios. Ella nos invita a tener temor de Dios, un temor reverente, respeto, como enseña el Salmo 33, versículo 18. Y hay algo que tenemos que tener siempre presente, que está escrito en el Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bueno, eso impacta en mi vida y debe impactar en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es lo que permanece, así que no importa cuál sea la tendencia. Y eso es la lucha que cada cristiano tiene, porque cierra su Biblia, deja de leer la Biblia, cierra la tapa, sale a la calle y se encuentra con otra realidad. Entonces, ¿qué vamos a dejar que controle mis pensamientos, mis deseos? ¿Las tendencias o la palabra de Dios? Y un tema muy apasionante es: ¿qué es temor de Dios? En el Salmo 34, versículo 11 al 14, la palabra describe exactamente qué es el temor de Dios. Dice la Escritura: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Eso es un sano consejo. Y déjeme decirle algo: no hay nada nuevo bajo el sol. En una época donde las personas parecen que han perdido el control de sus cuerpos, han perdido los límites en pos de la libertad sexual, estamos llegando a un punto como en los días de Sodoma y Gomorra, donde faltaba el temor de Dios, donde la gente no podía controlar sus propios cuerpos. Y la Biblia nos enseña que el temor de Dios debería ser, por el contrario, lo más codiciable por nosotros. Dice el Salmo 31, versículo 19, «Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres». Creo que necesitamos volver a un temor y necesitamos
tener hambre y deseo de ese temor, de esa reverencia que Dios merece. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 9:27, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre a Dios, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. Este es el gran desafío que nosotros tenemos que vivir hoy en día. Continuamos en la revista Radial, vamos a hablar del premio al panzazo, vamos a hablar de la nueva tendencia de tirarse mal a la pileta a propósito, porque en Noruega celebran una competencia con gente haciendo cosas ridículas desde un trampolín de 10 metros de altura y los videos las rompen en las redes. En este caso la información lo vamos a tomar de Todo Noticias de Argentina. Si hubiera existido esto cuando éramos chicos, tendríamos varios premios de campeones del mundo, pero no tuvimos suerte. Recién ahora, en Noruega, surgió esta nueva y dolorosa tendencia, el dødsing. ¿En qué consiste? En tirarse de la peor forma posible a la pileta desde un trampolín de 10 metros de altura, sí, un concurso de panzazos. Por suerte, el reglamento no busca que la gente sufra tanto, por lo que se permite que el cuerpo se doble antes de tocar el agua y que el impacto no sea tan doloroso, pero los saltos y las consecuentes caídas son increíbles. ¿Por qué Noruega? El surgimiento de esta disciplina, se pregunta el artículo y lo pone entre signos de interrogación cuando hace referencia a la palabra disciplina, se remonta a finales de los años 60. Los jóvenes de Oslo se tiraban a una pileta desde una torre para impresionar a las chicas, pero claro, los saltadores profesionales usualmente eran de la clase alta. El salto clásico estaba relacionado con la gente que también jugaba al tenis o al golf. La respuesta de la clase baja, hacer estos osados saltos de la peor forma posible. Con los años, la bizarra disciplina llegó a tener torneos. El video con las finales del death diving, algo así como zambullida de la muerte, suma cientos de miles de reproducciones en YouTube. Muy bien, vamos a hablar, Alberto, de una tendencia que, se da en redes sociales. Muchas veces hemos visto muchas tendencias y la verdad que la mayoría, creo, algunas son más inofensivas, otras son prácticamente que rozan lo ilógico, lo ridículo, y en este caso estamos hablando del panzazo, entonces esa caída un poco mal hecha, digamos, de que puede traer consecuencias. Así que hablamos de tendencias que uno muchas veces no puede entender. Formas para trascender. Diría alguno, el panzazo fatal. Creo que es algo innato en el ser humano trascender, alcanzar la fama, destacarse en algo que puede ser altruista, heroico, deportivo, o en este caso bizarro o destructivo. Cuando la serpiente, en realidad Satanás, le dijo a Eva, seréis como Dios, supo cómo engañarla. ¿Y es malo el éxito? Uno podría preguntarse. Porque, ¿para qué hacer esta cosa que te va a lastimar? ¿Qué te impulsa a hacerlo? 5 minutos de gloria, 5 minutos de fama, qué sé yo. ¿Está mal ser exitoso? Ustedes son unos amargados, puede decir un oyente. No somos amargados, pero sabemos que el éxito fuera de Dios, el éxito de espalda a Dios, crea un vacío inmenso. ¿Por qué? Porque usted que está escuchando del otro lado del receptor a miles de kilómetros de donde nosotros estamos ahora, y nosotros desde este lado del receptor tenemos algo en común. Nosotros fuimos diseñados para depender de Él. Dice la palabra de Dios en el Salmo 46:10, estáos quietos. ¿Estamos buscando la gloria? ¿La gloria a Dios? Porque a veces estamos más interesados en buscar nuestra propia gloria que la gloria de Dios. En el Salmo 115, versículo 1, dice la Escritura, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Quizás, y no tan quizás, usted se esté preguntando, ¿qué tiene que ver la gloria de Dios con todo esto? Mucho. Porque en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice la palabra de Dios, si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuántas veces hacemos cosas
sin tener a Dios presente en lo que hacemos. ¿Cuántas veces estamos buscando éxito, fama y gloria sin Dios? Déjeme decirle que desde el punto de vista bíblico está destinado a fracaso. Pero si buscamos la gloria de Dios, si buscamos honrar a Dios, si ponemos a Dios primero, bueno, todo lo que hagamos va a tener un giro, va a tener un propósito diferente. Dios va a ser glorificado, nosotros vamos a disfrutar más de Dios y vamos a ser felices en esa línea, en ese pensamiento. Que Dios les bendiga. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de Rosh Hashanah, cuando comienza el Año Nuevo Judío. Esta información la vamos a tomar del diario argentino La Nación, porque cuando el domingo 9 de septiembre se ponga el sol y aparezca la primera estrella, comenzará y da comienzo Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. La celebración dura 2 días y dará inicio al año 5779 en el calendario de la colectividad. Su nombre quiere decir cabeza del año. La fecha está establecida según el judaísmo rabínico y conmemora la creación del hombre. Para celebrarlo, en la sinagoga se toca el shofar, un cuerno que obra como instrumento de aire ceremonial y que se coloca en la plegaria matutina, por eso Yom Teruah, el día del toque del shofar. También es otra forma de referirse a este momento del año. Durante las noches, las familias cenan con platos típicos de la comunidad, como la manzana con miel, en representación de una vida dulce. Estas reuniones las practican no solo los más religiosos, sino también quienes conciben al judaísmo como una identidad cultural y esta celebración como un momento de reunirse en familia. Rosh Hashanah también da inicio a los 10 días de arrepentimiento que culminan con Yom Kippur, el Día del Perdón, que este año será desde la tarde del martes 18 de septiembre hasta que se ponga el sol al día siguiente. A diferencia del Año Nuevo, en esta fecha se practica el ayuno. Vamos a hablar, Ian, entonces del Año Nuevo Judío, ¿te parece? Sí, un día de festejo. En realidad 2 días, porque desde la antigüedad han establecido que sean 2 días para que nadie, por equivocación, trabaje en la fiesta de Rosh Hashanah. Entonces, si la noticia de que ya es Año Nuevo llegue tarde, uno por lo menos puede durante todo un día abstenerse de trabajar y realmente festejar el Año Nuevo. Con los judíos que están en la dispersión también, ¿no? Es justamente por eso, para que la noticia llegara a todo el mundo y que todo el mundo el día de Rosh Hashanah pudiese festejar. Yo quisiera enfatizar un poco el tiempo que comienza con Rosh Hashanah. Son estos 10 días de arrepentimiento, o también los Yamim Noraim, días terribles, dice la tradición. Son estos 10 días que transcurren entre el primer día de Rosh Hashanah y el día de perdón, Yom Kippur, que va a ser el 18, al anochecer del 18 de septiembre. Estos días, entre estas 2 fechas, son días de reflexión, días de arrepentimiento, de reconciliación también. Uno reflexiona en las cosas que ha hecho el año pasado y si se peleó con alguien, si fue injusto con alguien, tiene tiempo para arreglar esto. En ese sentido sería bueno que todo el mundo tuviera Rosh Hashanah, que tuviera ese tiempo de reflexión, tiempo de reconciliación, de remendar aquellas cosas que hicimos mal, examinar nuestras propias acciones. Y cuando vemos todas aquellas cosas que hicimos mal, que capaz que ya no tienen arreglo, uno se puede imaginar el salmista gritando: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Luego el mismo Salmo dice: Israel espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Y esto hace posible el día Yom Kippur, el día de perdón. El perdón es posible por el Mesías. Sabemos nosotros que dio su propia vida por los pecados. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, dice el profeta Isaías.
El Mesías vino a ser el Cordero de Pascua, que dio su vida para dar la libertad a su pueblo. Él vino a ser el grano de trigo que cayó en la tierra y dio fruto. Y el domingo después de la Pascua, Él resucitó, justo cuando Israel ofrecía la primicia de la cosecha en el templo. Así todas las fiestas de Israel tienen un significado profético, se cumplieron en la historia. En la crucifixión de Cristo vemos la Pascua. En la resurrección vemos la ofrenda de la primicia, de la gavilla. 50 días más tarde de la Pascua, Pentecostés, donde el Señor envía su Espíritu Santo y nace la Iglesia. Y también la fiesta de Rosh Hashanah, en el cual se toca la trompeta. Y estos días terribles de reflexión, de arrepentimiento, tendrá su cumplimiento en el futuro. Dice en Zacarías capítulo 12, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y dice Romanos capítulo 11, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Yom Kippur. Este será realmente Hashanah HaTovah Umetuka. Vemos con ese saludo entonces, y quiero agradecerle tanto a Alberto como a Ian por los comentarios en este programa, a ustedes por la sintonía, invitarlos a comunicarse con nosotros, lo pueden hacer por WhatsApp al 00-598-99-000-540, reitero, 00-598-99-000-540. Si están en Uruguay lo hacen directamente al 099-000-540. Nos pueden buscar en Facebook, llamada Medianoche Uruguay, nos identifican por el logotipo en verde, o escribirnos a revistaradial@llamadaweb.org. También visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa. Amigos, que pasen muy bien.